Una palabra para definir cultura. Unión. Fue la selección peruana de pueblos indígenas, que fue a participar en un torneo, se llamó un Mundial de los Pueblos Indígenas. Les vamos a presentar a nuestra mascota del Ministerio de Cultura, una perrita moche. Esta mascota nos va a acompañar a reconocernos. Hola, bienvenidos a Latidos de Perú, el podcast del Ministerio de Cultura. Les habla Alfredo Luna Briceño, Ministro de Cultura. Hoy iniciamos este programa con un invitado extraordinario, Alejandro Neira, Ministro de Cultura, escritor, diplomático, una extraordinaria persona, excelente papá y mejor esposo. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Alfredo. Un gusto estar aquí en este despacho en el que hemos compartido también tantas cosas. Efectivamente, nos tocó un periodo difícil y la verdad, haciendo un recuento de lo que pasó ese el 2018 y el 2020, yo te felicito. Llegaste a lanzar la Política Nacional de Cultura rumbo al 2030. Haznos un recuento de qué significó para ti este proceso. A ver, yo tuve la suerte de llegar aquí, primero de volver a Lima. Yo estaba en Chile trabajando como diplomático y en ese momento el ministro Salvador Solar me llamó para dirigir la Biblioteca Nacional. Y claro, somos vecinos, ¿no? La biblioteca está aquí cerca. Y a mí un día me llamaron para participar, no sabía bien de qué, de un grupo de trabajo que iban a conversar sobre lo que debería ser la cultura del Perú. O sea, eso es lo que yo entendí. Y después me enteré que era una especie de grupo de gente vinculada a la cultura, pero que estaban elaborando la política nacional de cultura. Entonces teníamos un facilitador, que me acuerdo de los stickers, claro, esas dinámicas que había, tú también has participado y sabías bien de esto. Entonces, claro, era como conversar sobre aquellos aspectos que debían orientar la política con relación a la cultura en el Perú. Que suena fácil, pero en realidad es bastante complejo. Nuestro ministerio aquí, además, tú en esa época estabas como viceministro de Interculturalidad y tiene estas dos grandes partes, ¿no? Interculturalidad y la parte de patrimonio e industrias culturales. Entonces, yo en ese momento no tenía idea de que iba a serlo después ministro de Cultura. La suerte fue que después pasé un tiempo breve, yo fui ministro de verano en el 2018, pero muy intenso, y luego ya tuve la suerte de volver, y cuando volví en el 2020, en plena pandemia, un momento muy complicado para el Perú en general, para el sector también, recuerdo que una de las primeras cosas que pregunté es, oye, ¿qué ha pasado con la política? Se trabajó tanto, pasaron varios ministros, y yo sabía que se había continuado el trabajo, pero no me quedaba muy claro dónde estaba. Y pregunté y me dijeron, no, si ya está casi lista. Claro, habían pasado más de 2 años, y habían muchas cosas que ya se habían formado aquí. El equipo que había trabajado en el ministerio hizo un trabajo genial. Y claro, empezamos a revisar y dijimos, no, esto es fundamental aprobarla, porque la política, claro, son a veces para gente como que algo muy gaseoso, pero en realidad es como una brújula. Eso es lo que decíamos nosotros, ¿no? Es una brújula porque te orienta hacia dónde debe ir la cultura en los próximos 10 años. Y es lo que a muchos les ha tocado y a ti ahora te toca finalmente implementar, ¿no? Esa es la parte más complicada, por supuesto. Bueno, son dos partes, ¿no? La primera, esperamos alrededor de 10 años o más para tener una política nacional y luego nos queda 20 para implementarla. Exacto. Una de las cosas que yo rescato de tu gestión es esta horizontalidad con las personas, que ha sido característica en todo tu trabajo. Tanto en la diplomacia, en la biblioteca. Es más, voy a contar una anécdota. En Chile hubo un evento de pueblos originarios y en algún momento los peruanos representantes se encontraron medio desvalidos y te buscaron. Cuéntanos un poquito esa anécdota. Fue la selección peruana de pueblos indígenas, que fue a participar en un torneo, se llamó un Mundial de los Pueblos Indígenas. Fue una iniciativa muy bonita en ese momento, si no me equivoco, de la presidenta Bachelet, y convocó a pueblos originarios de distintos países, casi todos de la región, para que participen.
Y claro, yo me acuerdo de haber visto, me acuerdo en una revista, ¿no? Salían estos chicos que venían sobre todo de Pucallpa, hasta donde recuerdo, y alrededor me acuerdo de una tortuga, porque era como así, poniendo todas las manos sobre su mascota, ¿no? La mascota del equipo era la tortuga. Y llegaron a Chile y empezaron a participar. Me acuerdo que el primer partido además le jugaron la fiesta local porque le empataron a Chile. Y bueno, pasaron ahí, pero claro, habían llegado sin saber mucho a qué iban. Tuvieron apoyo, por supuesto, del gobierno chileno, pero después se quedaron un poco sin saber qué hacer. Y era un equipo amateur, finalmente. Me acuerdo, lo primero fue que me dijeron, oye, necesitamos lavar nuestras camisetas, no tenemos, ¿cómo hacemos? Y hace poco estuve justo en Chile recordando esa anécdota, porque bueno, llegaron a la embajada y le dije, bueno, vamos hay una pequeña lavandería, hagámoslo ahí, ¿no? Y después, claro, los acompañé en todo momento y hubo una parte en que el entrenador, de hecho, se puso mal, la selección regresó finalmente y el entrenador se quedó internado en el hospital. Claro, me tocó a mí, ya más allá de la función diplomática, bueno, parte de la función es, por supuesto, proteger a nuestros connacionales. Entonces fui a verlo hasta que saliera del hospital, me acuerdo que llegó a salir. Lo gracioso fue que años después, una visita, siendo ministro a Pucallpa, en plena pandemia, y llegó una persona, ¿no? Estábamos todos además con mascarilla, ¿no? Y no se reconocía a mucha gente. Y me dijo, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? No, bueno, a ver, dime, ¿de dónde te conozco? Yo fui el entrenador que se enfermó. Ahí, gracias a ti. Dije, pucha, bueno, solo hice lo que me tocaba, creo que ni siquiera como funcionario, como cualquier peruano que ve a alguien que necesita hacer algo. Y eso es un poco lo que creo, digamos, a veces uno piensa que cuando uno está en una posición de autoridad, se olvida a veces de los problemas, ¿no? Yo creo que el problema principal de nuestro país es probablemente que no nos podamos, no podamos dialogar el uno al otro, como tú dices, de manera horizontal. No puedes creer que tú eres mejor que nadie porque estás en un ministerio o porque eres el funcionario que recién empieza una carrera o eres el personal que viene a hacer la limpieza. Todos somos iguales aquí, todos tenemos un trabajo finalmente por el Perú y todos además guardamos, algunos por supuesto más que nosotros seguramente, somos los guardianes de nuestra cultura, ¿no? Efectivamente, tú has recogido 3 principios clave, ¿no? El respeto, la tolerancia y la interculturalidad, que están ausentes en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y efectivamente, eso es el Ministerio de Cultura. Cuando el patrimonio se convierte en identidad y el peruano y peruana se reconocen en el otro y logran esta necesidad de actuación para tu acto solidario, como dices, no fue un acto diplomático, fue un acto de peruano, de ser humano, de un compatriota que le da la mano a otro, ¿no? Y hay un tema que a mí me ha quedado siempre flotando y es el tema de leerte, ¿no? Es como conversábamos, es meterte en una obra cinematográfica, es meterte en el cine. ¿Cómo haces para empatar esta investigación histórica con la ficción? ¿Cómo haces para que una no tape a la otra y parezca que realmente lo que escribes es real? Bueno, porque escribo un poco de lo que me pasa, ¿no? O sea, a veces es quizás lo más fácil. Justo el otro día un compañero decía en una presentación de cultura peruana justo que hicimos en Chile, decía, claro, todos estos personajes en realidad existen, ¿no? Dime que sí, o sea, yo sé que este señor que está aquí, nadie puede tener tanta imaginación. Y es cierto, yo lo único que hago al escribir es tratar de encontrar esa parte que me pasa, digamos. Yo soy diplomático de carrera y he tenido la suerte de ocupar cargos públicos, ¿no? Como el tuyo ahora, Ministro de Cultura. Y yo lo que creo es que uno tiene que pasar por la vida sin perder su esencia, en primer lugar. Entonces, claro, para mí si tienes un puesto además, ¿no? Y siendo diplomático además, tenemos que guardar la forma, ser correctos, disciplinados, en fin. No podemos expresarnos de cualquier manera porque cada cosa que decimos en realidad puede tener ciertas consecuencias. Claro. Representamos al Perú, que es de lo que más orgulloso te puedes sentir. Entonces, claro, para mí la escritura es casi como un pequeño escape de eso que tengo. O sea, en mi vida cotidiana, bueno, sabes, yo no soy tan serio tampoco, ni en ningún caso.
pero la escritura me permite hacer eso, que es desviar un poquito de la realidad y darle vuelta para ver siempre el lado amable de las cosas y contar algunas cosas lo que me pasa, ¿no? O sea, claro, he tenido la suerte de que me pasen muchas cosas, pero ni idea cuando escribo, simplemente trato de escribir, yo me divierto mucho escribiendo y trato de escribir pensando en que alguien se puede divertir. Si alguien me dice, oye, qué entretenido, yo soy feliz. No quiero que alguien, yo quiero que la gente pase bien el rato leyéndome y que nada, le guste un poco lo que hacemos, ¿no? Lo que puede haber que hace un diplomático, un ministro de Cultura, alguien que trabaja aquí en patrimonio, alguien que trabaja con los pueblos indígenas. Bueno, eso fue un poco el último libro, que es un poco quizás un homenaje a la gente, bueno, a la gente que trabajó conmigo finalmente, ¿no? Que hizo posible muchas cosas que en ese momento tan difícil como la pandemia además implicó hasta salvar vidas, de hecho, ¿no? Efectivamente, mira, tú destacas algo fundamental, ¿no? El buen humor, el no dejar de ser uno mismo. Al final los cargos pasan y queda el ser humano, ¿no? Completamente. Tú siempre me has hecho muchas bromas cuando te he hecho alguna pregunta complicada y creo que eso es lo que nos hace tan afines, ¿no? Nos vemos poco, pero cada vez que nos vemos nos reímos, sí, ¿no? Y nos reímos con seriedad, o sea, nos reímos porque estamos haciendo bien, que es algo importante que debemos destacar, ¿no? El funcionario público, de hecho, tiene una cuota de poder. Y esta cuota de poder, como tú lo has dicho, debe servir para hacer más. Al final, Alejandro Neira será querido siempre por ser Alejandro Neira. Y tendrá la satisfacción de haber trascendido, en este caso, por la política, por el momento crucial de esta pandemia que nos obligó a hacer un poco más en la función pública de lo normal. Y yo recojo todo esto y voy ya un poquito más a tu labor diplomática, a tu momento actual. ¿Qué estás haciendo, Alejandro, en este momento? Ahora conversando con un ministro de Cultura, pero como parte de mi trabajo soy director de estudios y estrategias, que suena un poco también a veces, digamos que uno que vuela, digamos, pensando en... Mi trabajo es, de hecho, pensar cómo le va a ir al Perú en la política exterior en los próximos años. Tengo la suerte, como dice un amigo, de que me pagan por pensar, cosa que no siempre sucede. Muchas veces tienes que hacer más cosas y no es que no las hagas, sino que esta dirección es un poco la que busca dar orientaciones para que nuestras autoridades, que están como tú seguramente, digamos, envueltas en el día a día, hay mucha presión, es un trabajo muy difícil en el cual hay que ver lo que pasa en 5 minutos y lo que hay que ver en 1 hora, y ese es casi nuestro plazo, ¿no? Cuando trabajas aquí. Mi trabajo es un poquito ver el mediano y largo plazo de hacia dónde va el Perú en su política exterior. No, yo no creo que sea pues, el genio que va a poder explicar qué está pasando en el mundo ahora, hacia dónde vamos, qué va a pasar con las grandes potencias o dónde va a terminar nuestro país si sigue, digamos, en esta ruta de crecimiento económico. Pero parte de lo que hacemos es hacer, por ejemplo, una nota de estudios ahora que estamos haciendo sobre el futuro de los minerales críticos, que es importantísimo para el desarrollo de las tecnologías limpias, y el Perú tiene un potencial, bueno, somos un gran país minero, pero tenemos un potencial específico en este tema. El cobre es un mineral crítico para el desarrollo de nuevas infraestructuras y nuevas tecnologías, sobre todo en tema energético. Entonces, es cómo utilizar eso para que nuestra política exterior vaya encaminada a tener relaciones con los principales países que importan eso, pero también para tratar de atraer tecnología. Y eso ya, claro, no forma parte únicamente de lo que hace Relaciones Exteriores, sino de lo que hacemos en relación a los otros sectores. Y claro, igual sigo viendo las cosas que pasan digamos, lo bonito de esto es que trato de ver además lo que pasa en otros sectores, ¿no? O sea, por ejemplo, ayer vi con gran satisfacción que somos nuevamente miembros del Comité de Patrimonio Mundial. Entonces, eso, claro, para nosotros es un orgullo, una responsabilidad,
pero al mismo tiempo te da, a mí particularmente, la sensación de que la cultura forma parte de esta gran imagen que tiene el Perú y en la cual se sustenta finalmente su relación con los otros países del mundo y su proyección hacia el futuro, ¿no? O sea, el Perú, cuando uno va afuera y tiene la suerte como diplomático de salir, y estaba hasta hace poco en Washington, nuestra carta de presentación, por supuesto, es los minerales, la economía que va bien, puede ser un poquito de lo que hacemos como país, como diplomacia, pero finalmente es la cultura, incluyendo por supuesto la comida peruana que forma parte de nuestra cultura, pero el que menos sabrá en cualquier ámbito de la vida que el Perú es el país de los incas, de Machu Picchu, si sabe un poco más quizás ya de la gastronomía, de un país que tiene Amazonía también, somos un país riquísimo y creo que tenemos un gran potencial. Entonces, ya, si nos ponemos a pensar eso y pensar que tenemos recursos, además, naturales y sobre todo recursos humanos que quizás debamos orientar, educar mejor, digamos, creo que nuestra relación con el mundo va a ser mejor también y hay que aprovechar eso. Eso es relaciones exteriores, finalmente. Bueno, y como se ha puesto de moda, te voy a hacer unas preguntitas clave. ¿Tu película peruana favorita? La boca del lobo. ¿Has visto la última de Lombardi? Me falta ver Corazón. Cuando la veas, conversamos. Sí. Mira, ¿tu plato favorito? Chupe de camarones, sí. de lejos. Coincido, la tierra de mi ¿no? papá, que es de Camaná, Bueno, hace poco estuve ahí, no hay plato mejor que el chupe de camarones. Bueno, yo coincido, entre los 100 platos mejores, Sí, 100 platos mejores. Hay una cosa que me interesaría que me digas, ¿qué escritor te influenció? Muchos peruanos, creo que todos los escritores peruanos formados de mi generación, quizás incluso un poquito antes y ya hasta ahora, nadie va a decir que no tuvo, digamos, como visión a Vargas Llosa. Más que Arguedas, probablemente en mi caso, pero no menos que Vallejo quizás, porque finalmente no soy el gran lector de poesía que me gustaría ser, pero sin todo lo que aprendes estudiando literatura de Vallejo y otros grandes poetas peruanos, que es la verdadera gran literatura del Perú, no puedes escribirla, ¿verdad? Y dos preguntas finales importantes. ¿Cuál es la frase de tu vida? Que la dices frecuentemente, la que puedes hasta decir, yo la acuñé. No, ninguna de esas. No sé, siempre pienso en hacer bien sin mirar a quién. Qué bueno. Y final, una palabra para definir cultura. Unión. Siempre lo hemos conversado, ¿no? Coincidimos plenamente. O sea, creo que la cultura es lo que nos une como peruanos y nos debe unir más. Es la base de nuestro país. Y ojalá que podamos seguir trabajando para unidos hacer un mejor Perú. Eso. Este es un momento especial. Les vamos a presentar a nuestra mascota del Ministerio de Cultura. Ella es Raimi, es una perrito viringo, una perrita moche, que desde hace miles de años los acompaña en nuestro país. ¿Ven? Sabemos que tenemos que hacer muchas cosas por la cultura del Perú, pero las tenemos que hacer con amor y con lealtad. Por eso, el Ministerio ha creado a Raimi, una mascota que se origina y se basa en el perro peruano. Esta mascota nos va a acompañar a reconocernos y a buscar en cada rincón del Perú estas demostraciones culturales de nuestro país. Alejandro, muchas gracias por este momento. Ha sido un diálogo que la verdad nos enriquece y qué mejor funcionario diplomático que aquel que sabe el contenido y el sentido de la cultura, ¿no? Decía Peter Drucker que la cultura se come en la estrategia en el desayuno. Es decir, si nosotros no sabemos lo que somos, poco vamos a poder aspirar a llegar más allá. Desde el Ministerio de Cultura, ahora ya como ministro, como ex viceministro tuyo y espero permanente amigo, te agradezco muchísimo. Y después de ver esta interesante conversación entre el ministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño, y el ex ministro de Cultura, Alejandro Neira, nos presentamos. Yo soy David Gavidia. Y yo soy Cristina San José. Y juntos vamos a ver cuáles son los eventos y los hechos más importantes que se dieron en una semana como esta, en nuestra sección Efemérides.
Hoy, 28 de noviembre, celebramos una fecha especial. Se cumplen los 39 años desde que Chan Chan fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Además, este 30 de noviembre celebramos el Día de la Canción Huanuqueña y desde acá enviamos un caluroso saludo a todos nuestros músicos tradicionales que transmiten estas hermosas canciones como los huaynos, el vals y los yarabíes a las nuevas generaciones. Y es hora de terminar el podcast, no sin antes dejarlos con la agenda cultural con las actividades organizadas por el Ministerio de Cultura. Este 1, 2 y 4 de diciembre, el Gran Teatro Nacional presenta Navidad a Voces y también el 3 de diciembre, Sinfonía por la Inclusión. Recuerden que ambos espectáculos son totalmente gratuitos y pueden adquirir sus entradas por Teleticket. Así es, Cristina, y además no se pueden perder el domingo 7 de diciembre, Museos Abiertos. Todos los museos del Ministerio de Cultura con ingreso libre. Esto es solo una muestra nada más de lo que pueden encontrar sobre nuestra agenda cultural. Así que no se olviden, revisen todas nuestras páginas virtuales o nuestras redes sociales para que estén al tanto de todos los eventos culturales. Y como todo lo bueno tiene que terminar, nos despedimos de este primer capítulo de su podcast favorito, Latidos del Perú, del Ministerio de Cultura. Hasta una próxima. Chao. Ministerio de Cultura. Gobierno del Perú.